Energía es igual a emoción, para que tengas en cuenta. Cuando uno habla desde el mundo espiritual, es que siento las energías muy fuertes, eso significa que la traducción al mundo científico son las emociones. A mayor energía, mayor emoción. Ahora, ¿qué tipo de energía? Hay muchos tipos de energía, como hay muchos tipos de emoción. Y técnicamente solamente hay una energía, solamente que el ser humano la interpreta de diferentes formas, de acuerdo a la situación como tal y de acuerdo a su sistema y base de creencias. No sé si me alcances hasta acá a comprender lo que te estoy diciendo. Si no me comprendes algo, me preguntas inmediatamente. ¿Listo? Sí, claro. Perfecto. Entonces, cuando una persona espiritual habla de, hey, qué voltaje energético, las energías se están moviendo muy fuertes, internamente está experimentando cambios de humor y cambios de temperamentos y cambios a nivel emocional fluctuantes, lo que genera exactamente que la energía que está entrando sea una energía caótica para la persona que la está interpretando, para la persona que la está diciendo, porque no todo el mundo va a vivir exactamente la misma situación con la misma energía, porque todo va a depender de tu mundo interno. Esto es muy importante que lo comprendas, hermanito, y es cada ser humano que tenemos, que es realmente un ser humano, porque hay muchos seres robots biológicos que no son seres humanos, son solamente para llenar este sistema holográfico. Cada ser humano real tiene su propia burbuja de realidad y dentro de su propia burbuja de realidad está experimentando sus propios procesos. Eso no quiere decir que otra persona que también sea ser humano ante la misma situación esté experimentando la misma sensación que la persona A. Cada persona está manifestando, materializando, interpretando y sintiendo cosas diferentes a partir de lo que está viviendo de acuerdo a su sistema de creencias internos. Hasta acá me sigue, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando una persona de sistema A habla que las energías están caóticas, una persona de sistema B no necesariamente tiene que sentir las energías caóticas, pero sí va a sentir una potencia energética que va a depender del sistema de creencias de cada quien. Entonces, hay personas que cuando ingresan energías muy fuertes del sol central acá, hay personas que sienten presión, tristeza, rabia, ansiedad. El común denominador, ¿cómo lo está manifestando? Con rabia. ¿Por qué? Porque es el sistema de creencias del común denominador que no ha sido programado. ¿Cómo nos programó la Matrix en este caso a nosotros? Nos ha programado de una manera para la supervivencia. Y la supervivencia tiene que ver con todo el cerebro reptiliano, con toda esta parte de la forma de pensar de reptil. La forma de pensar de reptil es una forma de pensar muy racional y es una forma de para la supervivencia. Entonces, todas las energías que entran van a estar totalmente interpretadas bajo ese modelo en el cual es la supervivencia. ¿Y la supervivencia cómo genera? Genera tres reacciones: o atacar, o huir, o hacerte el muerto, que es el bloqueo mental, que es el que normalmente el ser humano experimenta, que son bloqueos mentales. Cuando una persona ya ha venido trabajando todo su sistema de creencias internos y ha aprendido a gestionar sus emociones, cuando estas energías entran en nuestro cuerpo, la van a experimentar de acuerdo a cómo está viviendo la situación en ese momento. Entonces, si su situación en ese momento es su sistema de creencias está polarizado en positivo, va a experimentar energías positivas, lo que se va a traducir en emociones positivas. Por ejemplo, una persona que ya esté trabajando con el estado de paz o una persona que esté trabajando con el estado de amor divino, que es amor sabio y poderoso. Cuando vengan estas energías, esta persona va a sentir en cierta medida cómo ese amor se experimenta en su propia realidad, pero necesariamente es energía como tal, que la personaje B lo esté interpretando de una forma diferente al personaje A, no significa que se estén contradiciendo, uno, y dos, no significa que no esté existiendo. Qué pena, hermano, hacerte esa introducción. Menos mal que ya está grabando, ¿cierto? Decime que sí. Sí, está grabando desde el inicio. Menos mal. Mucho No, pero gusto, hermano. está bien para empezar con esta parte, ¿no? De explicar las energías, que es igual las emociones, está muy padre. Te dejo hablar, hermano. Cuéntame. Hola, ¿qué tal amigos de Universo Fuerte? Yo soy Enrique Romero y en esta ocasión nos encontramos con alguien muy especial que les va a abrir un poquito más su mente y los va a hacer ver las cosas de una forma distinta. Hoy nos encontramos con Raciel. Raciel, por favor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hermanito Enrique, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por este espacio y sobre todo muchísimas gracias por ser y estar, porque tú eres una parte fundamental de todo este proceso de expansión de la conciencia y lo que estamos haciendo en este momento de pasar de una tercera dimensión a una quinta dimensión, lo que se traduce de pasar de una conciencia de supervivencia a una conciencia de amor divino, de amor sabio y poderoso. Muchas gracias, hermanito. Pues antes que nada, Raciel, me gustaría que le digas a la gente a qué te dedicas, quién eres, qué eres.
para que más o menos se vayan empapando de ti. Hermano, qué pregunta tan poderosa, tan fuerte y tan vasta. Realmente esto sería para un podcast como tal, porque cuando uno le preguntan a alguien quién eres, hablar sobre el ser y la esencia es imposible de explicarlo con palabras. Yo te puedo explicar qué ha estudiado el cuerpo, qué ha estudiado el avatar. Hay que hacer una distinción entre lo que es avatar y lo que es la esencia del ser como tal. Entonces, el avatar, este cuerpo físico, ha tenido unas experiencias, unos estudios, unos bagajes en estudios sobre la parte del budismo. Desde los 12 años he entrenado artes marciales chinas, he sido artista marcial chino Shaolin, he practicado. He recordado en mis vidas como artista marcial chino en otras encarnaciones. Reconecté con esta esencia, con este aspecto en mi vida tan importante a partir de una situación traumática a mis 9 años, donde hice un intento de suicidio, donde casi me muero como tal. Toqué fondo y en esa parte de tocar fondo duré más o menos 2, 3 años con una depresión brutal, una depresión supremamente profunda, donde cada día en mi vida era un sufrimiento, era muy fuerte vivirlo. O sea, fue tan fuerte vivirlo que a mis 37 años de edad que tiene este cuerpo, te puedo decir que el dolor más grande que he experimentado ha sido a los 12 años. Ha sido exactamente entre los 9 y los 12 años. Entre esa época de mi vida ha sido el dolor más fuerte que he podido experimentar. Y eso que de adulto también he tenido experiencias fuertes, pero la experiencia más fuerte ha sido a esa edad. Y gracias a esta experiencia fuerte de estar en un espacio de depresión tan profunda, aprendí a salir de allí y en el momento que aprendo a salir de allí, me reencuentro con lo que son las artes marciales chinas y a partir de reencontrarme con las artes marciales chinas, me reencuentro con la parte una de las herramientas fundamentales que tenemos los seres humanos, que es la meditación. La meditación es la herramienta número uno que te va a enseñar a un buen vivir, pero para aprender a un buen vivir hay que aprender a un buen morir. En el momento que tú aprendes a morir, aprendes a vivir. Una cosa es inherente a la otra y nos han hecho ex- experimentarla, vivirla, comprenderla de manera como si fueran totalmente separadas. Y es la misma moneda, diferentes caras. Entonces, para comprender una cara hay que comprender la otra. Si tú quieres aprender a vivir, también tienes que aprender a morir como tal. Y la meditación es una de las herramientas fundamentales en ese proceso de aprender. Ayuda para todo, realmente la meditación ayuda para todo, para aprender a sentir las emociones, para aprender a soltar los pensamientos, para aprender a cambiar los pensamientos negativos a positivos, para aprender a visualizar otras cosas, para aprender a traer la inteligencia crística, que es la imaginación positiva a tu avatar. Realmente la meditación ayuda exactamente para todo. Entonces, a mis 12 años conecto con esta herramienta número uno de la meditación, también conecto con la parte de los ejercicios físicos, conecto con la parte empiezo a hacer ayunos intermitentes y ayunos largos. Empecé a hacer ayunos a los 12 años, ayunos de 5 días, 6 días, 7 días sin comer y entrenando, o sea, entrenando más o menos unas 5 o 7 horas diarias físicamente, más entrenamientos de 2, 3 horas de meditación. Entonces, en esa época me vuelvo una persona estructurada, disciplinada y organizada, cosa que en mi infancia no lo había sido por el hecho de que este avatar fue diagnosticado con algo que muy probablemente muchas personas se logren identificar y es trastorno de déficit de atención, hiperactividad con síntomas ansiosos y síntomas depresivos. Te hago un recuento un poquitico de mi historia, porque cada aspecto de mi historia es fundamental, porque pude comprender del por qué, el para qué me llegó esto, para poderlo enseñar exactamente a las personas. O sea, toda mi vida la estoy viviendo y la estoy experimentando y analizando a la luz de para qué me vino a mí, para qué me hizo enseñar esto a mí, cómo esto me ayuda a mí a elevar conciencia y a partir de esto introduzco estas herramientas en el mundo, en el campo terapéutico, porque después de los 12 años que viví esto, seguí mi camino espiritual. A los 18 años decido estudiar la carrera de psicología y me vuelvo un terapeuta desde el mundo científico, psicológico como tal. Me desprendo en cierta medida, no, en gran medida de la espiritualidad, del mundo de la meditación, del mundo de las artes marciales para volverme muy científico. Me polaricé, o sea, estaba viviendo desde un polo totalmente espiritual y me despolaricé para irme al polo totalmente científico, a vivir todo el mundo científico y empecé a experimentar allí toda la parte de el control de pensamientos, toda la parte de la psicología clásica tradicional. Hice una especialización en hipnosis clínica regresiva, reconstructiva, reparadora en Argentina. Después hice unos estudios de maestría en neuropsicología, después unos estudios en neurociencias cognitivas aplicadas. Y antes de hacer la tesis del doctorado, me retiré por el hecho que me di cuenta que el mundo científico no está estudiando
ni quiere aumentar conciencia, ni quiere exactamente expandir el proceso de sanación, sino que lo que está perpetuando el mundo científico en este caso es un mundo caótico, vicioso, donde las farmacéuticas son las que están controlando este mundo científico y generan exactamente estudios eh, que no son válidos porque la farmacéutica utiliza dinero, y esto lo digo por experiencia propia. Me ofrecieron dinero para que mi estudio en neurociencias cognitivas aplicadas no fuera válido porque íbamos a descorroborar unos medicamentos neurológicos para una enfermedad autoinmune que se llama esclerosis múltiple, el interferón beta 1B y beta 1A. Se iban no sé si o sea, no sé si esto se pueda decir o para que lo tengas en cuenta, mucho cuidado con esto, que esto puede generar exactamente, muy bien. Entonces, se iban realmente a excluir por terapias tradicionales psicológicas y rehabilitación neuropsicológica. Y esto, pues obviamente iba a ser un golpe muy fuerte porque la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune de alto impacto a nivel económico. O sea, las personas, son pocas personas que lo tienen en el mundo, pero las personas que lo tienen generan muchísimo gasto de dinero a los estados que mantienen exactamente el proceso para sanar la enfermedad. Y realmente no es de sanación, es de cuidar la enfermedad y que el paciente o que el consultante no se muera realmente. Y lo que nosotros estamos buscando era la sanación, más no la cura, más no el cuidado de la enfermedad. Los medicamentos lo que hacen es cuidar la enfermedad, que la enfermedad no se propague, no se extienda, ni se aumente, aunque realmente sí se aumenta, pero que no se acabe. O sea, realmente lo que hacen es cuidar la enfermedad y no cuidar al consultante, lo que hacen la mayoría de medicamentos. Al verme enfrentado con esto y ver que los que me estaban asesorando en mi trabajo de grado me dieron la espalda, y dije, no más, hasta aquí llegó esto, no quiero más esto. Y me devuelvo otra vez. Eso fue a mis 29 años. A los 29 años, 30 años, me devuelvo otra vez al mundo espiritual. Me había retirado del mundo espiritual por el hecho de que mi maestro en ese entonces, cuando tenía más o menos 16, 17 años, yo tenía una obsesión desde que soy muy pequeño, y mi obsesión era ser iluminado, llegar a la iluminación como tal. Mi maestro en ese entonces me dijeron, hey, tú no vas a llegar a la iluminación porque te hace falta muchos trabajos internos. Y yo, como buen alumno, le hice caso a mi maestro, me vendió una creencia limitante, y aquí abro paréntesis a todas las personas: por favor, no le crean a nadie externo. Si ustedes internamente tienen la necesidad de hacerlo, háganlo. Por más que otra persona sea el mejor en su área, tenga un reconocimiento, que usted lo quiera, que usted lo ame, es el mundo de él o de ella, pero no necesariamente tiene que ser tu mundo. Aprende a seguir tu camino interior y aprende a seguir tu brújula interior, y donde más te apasiona hacer las cosas, ahí es. Aunque externamente te digan que no lo vas a lograr, que eres malo, que, por ejemplo, he tenido consultantes que a nivel, en el colegio les fue muy mal en matemáticas, pero querían ser ingenieros físicos. Y para ser un ingeniero físico, las matemáticas tenían que ser fundamentales, es un paso primordial para estudiar la ingeniería. Yo haciendo evaluaciones neuropsicológicas identificaba que la persona a nivel del cerebro estaba perfecto y no tenía ninguna afán, no tenía ninguna dificultad para poder estudiar la carrera de física, y los apoyaba y les decía, no, hágale. O sea, realmente la persona que no aprende en el colegio no es tanto porque tenga deficiencias a nivel cerebral, sino es por falta de motivación, por lo general. Cuando uno está motivado para algo, esa es la energía verdadera, esa es la brújula que realmente te está guiando. O sea, ahí es donde tu alma te está diciendo que es tu verdadero camino, donde algo te apasiona como tal. Mi maestro en ese caso me vendió una idea, la compré hasta mis 29 años. A los 29 años, 30 años, digo, no más desde el mundo científico, me voy a dedicar 100% al mundo espiritual y voy a mirar a ver cómo me ilumino, hermano. Y a partir de los 30 años empiezo un proceso de reencontrarme conmigo mismo. Me fui a vivir a Australia, me iba a ir a vivir toda la vida allá, me vendí todo. Yo nací en Colombia, tenía un puesto muy reconocido a nivel colombiano con unas muy buenas ganancias económicas. Renuncio a mi trabajo, renuncio a todo, vendo todo, y con todos mis ahorros me voy a vivir a Australia. Viviendo en Australia, hermano, me pasó de todo. En 6 meses me robaron 6 veces. Que adicionalmente de esto, cada día era una aventura nueva. Después de que yo decido devolverme de Australia a Colombia, me doy cuenta que todo lo que me pasó era porque yo lo estaba co-creando, y era porque tenía que pasar para llegar a Colombia a experimentar lo que tenía que experimentar a partir después de volverme de Australia a Colombia. Empiezo un entrenamiento chamánico.
Me recuerdo en mis vidas chamánicas, tengo contacto con medicinas ancestrales, empiezo a supervisar procesos de medicinas ancestrales a nivel técnico-científico, a nivel de psicología, y empiezo también en mi proceso de entrenamiento como chamán, consumiendo medicinas ancestrales y un entrenamiento extremadamente fuerte a nivel de voluntad en el mundo chamánico. Conecto con la unicidad, conecto, pues, eso es desde el budismo, es una especie de iluminación. Habría que comprender que la iluminación conecto con muchísimas cosas, con diferentes dimensiones. Recuerdo quién soy en cuanto al ser o a la esencia, que el ser y la esencia, cuando tú me dices quién eres tú, yo te podría decir, yo soy el ser que habita este avatar, soy la esencia como tal. Pero decirte con palabras quién soy es imposible. Solamente se puede sentir, se puede vibrar y ni siquiera el ser humano, el cerebro, el ser humano pueden comprender quién es la esencia como tal. Pero te puedo decir que mi esencia es la misma esencia que tú tienes y somos exactamente todos fractal del mismo grano uno como tal. Solamente que yo tuve la conexión con este fractal de una manera sin medicinas y después con medicinas ancestrales pude llegar muchísimo más al fondo después de haber entrenado mucho a nivel de meditación y de conectar con otras dimensiones y comprender qué es lo que estamos viviendo en este mundo desde mi realidad. Todo lo que yo voy a contar es desde mi realidad y no tiene que ser la realidad de todos. Es solamente una perspectiva, una visión, y lo que vengo a traerte acá es tú creas tu propia realidad a partir de tu forma de pensar y sentir. Y esa forma de pensar está arraigada de unas creencias. Esas creencias fueron impuestas a lo largo de tu vida, pero sobre todo entre los 0 y los 13 años, sobre todo desde los 0 y los 7 años. Lo que quiere decir que si tú tienes 30 años, 25 años, 50 años, 60 años, llevas una vida sin haber cambiado tu sistema de creencias internas basado en un sistema de creencias de cuando tú eras niño. Ahí a grosso modo es esto, te resumo. Está perfecto, pero sí me gustaría que lo vayamos desglosando, ¿no? Justamente para que sea un poco más entendible para la gente. Y, ¿sabes aquí qué me gustaría contigo aprovechar toda tu experiencia? Que nos lo vayas contando a lo mejor como de una parte tanto científica, psicológica, a la parte como espiritual del sentir, del ser, del manifestar, de las energías. Entonces, por ejemplo, bueno, antes de seguir, digo lo que siempre digo en el podcast, no crean nada de lo que les vamos a decir. Si algo les llega a resonar, si algo se sienten identificados, investíguenlo, pregúntense, cuestionense, vean dentro de ustedes y de ahí empiecen a tomar sus decisiones. Vean si lo que comparte en este caso Raciel les suena con lo que ustedes sienten, que yo sé que sí, pero pues como él dice, cada quien tiene su camino, cada quien lo tiene que encontrar, sería la palabra correcta, buscar, recordar, para que como nosotros nos demos cuenta para dónde vamos.